Gloria sea nuestro Dios, aleluya, bendito sea nuestro Señor. Estamos contentos, saludamos a Héctor Machuca, que está conectado con nosotros. Dios me lo bendiga, hermano Héctor Machuca, que mi Padre Jehová lo bendiga, lo guarde en este día, lunes que empezamos la semana, y conteste su petición en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea al Señor, y no se olviden de compartir con sus contactos para que muchas personas puedan verlo y disfrutar de la programación que todos los días hacemos desde las 10 de la mañana hasta las 11:30, y de ahí con nuestro programa grabado desde las 11:30 hasta las 4 de la tarde. De lunes a viernes estamos aquí con ustedes, y los días domingos estamos saliendo a través de Radio Superactiva 105.5 FM y también a través de la plataforma virtual del Facebook de Radio Superactiva. Todos los domingos 11 de la mañana estamos ahí dándole los consejos, las alabanzas y el mensaje por los diferentes pastores que predican desde esa plataforma de nuestro Radio Superactiva. Aleluya, 105.5 FM, la señal oficial. Vamos, en esta hora ya está aquí en medio nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Vamos a darle la oportunidad para que él haga entrega lo que Dios ha puesto en su corazón, y de esa manera podamos recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Ponga atención a la palabra. Dios tiene algo para usted. Usted tiene que entenderlo, y eso es lo que usted entiende lo va a aplicar en su vida. Porque no es solamente el afán de conocer, sino de que usted obedezca la palabra para que tenga los beneficios que Dios ha ofrecido. Vamos entonces a recibir a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Pastor Sixto Gómez Ayala, Dios me lo bendiga. Muy buenos días. Aleluya. Dios le bendiga, hermano Cisneros. Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiano, el encuentro con Dios. En esta mañana estamos aquí en los ambientes de TV Cristiana para poder compartir la palabra del Señor, como lo vengo haciendo todos los lunes. Y en esta oportunidad quisiera compartir la palabra del Señor abriendo nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 32, del versículo 27 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 27 hacia adelante. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana, a través de la oración. Te doy gracias, oh Señor, en esta hora, por permitirme poder estar aquí en los ambientes de TV Cristiana para hablar de tu palabra. Que seas tú, Señor, quien tomes mi boca, mis labios, para expresar no mi propio parecer, sino lo que tu palabra, Señor, nos manifiesta en esta hora. Lo hemos leído, y hagas tú pues tu voluntad y no la mía, Señor. Sabiendo que me ayudarás y estarás en mí, te doy las gracias, Señor, y tu palabra hablaré en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca de Ezequías, el rey de Judá. Si retrocedemos un poquito a la historia más atrás, la palabra del Señor nos manifiesta de que el pueblo de Dios se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, o en otras palabras,
el reino septentrional y el reino meridional. Septentrional significa el reino del norte y meridional el reino del sur. Estos dos reinos, este pueblo del Señor se había dividido en dos reinos por causa de la desobediencia, por causa de la desobediencia de los que administraban, de los reyes, de los que estaban al mando del pueblo del Señor. Ya sabemos, la historia nos dice que después de Salomón, en Roboam, se dividió el reino en dos. 10 tribus se fueron hacia el reino del norte y solamente 2 tribus se quedaron en el reino del sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, hermanos, a través de los años, el reino de Asiria se dio más, el reino de Israel se dio más a la idolatría, porque los reyes que lo gobernaron le llevaron más a la idolatría. La historia nos cuenta que por temor o por miedo, Jeroboam, el quien había tomado el mando después de la división del reino, entonces encaminó al pueblo a la idolatría. Y cuando siguieron transcurriendo, después de Jeroboam vinieron otros reyes, y podemos hablar de este rey Acab, el cual él llevó más todavía aún a la idolatría, porque se unió con Jezabel, una mujer que era de Sidón, de Tiro, Sidón, y ella era idólatra, adoraba a los Baales, al dios Astoret, y de esa manera, hermanos, ella hizo lo que quiso, tomó el mando en el reinado y llevó a la idolatría al pueblo de Israel. Y los demás reyes que venían, hermanos, después de Acab y otros reyes más que gobernaron, siempre llevaban a la idolatría. Pocos eran los reyes que encaminaban a que el pueblo de Dios vuelva a la presencia de Dios. Entonces el pueblo de Israel más se dio a la idolatría. Por esta razón es que Dios, hermanos, envió o preparó al pueblo de Asiria para que venga y los lleve cautivos hacia sus territorios, hacia sus territorios de donde ellos eran, de Mesopotamia. De esta manera, hermanos, vino el imperio asirio y arrasó y lo llevó a cautivos al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Judá, el reino de Judá, se quedó, hermanos, todavía. Dios permitió que ellos todavía no sean llevados cautivos, aunque el rey de Asiria también tuvo intención de llevarlos cautivos al reino de Judá. Pero no se logró el propósito, porque Dios estaba con el rey de aquel entonces que gobernaba el reino de Judá. Los reyes que gobernaban al reino de Judá, mayormente los reyes se encaminaban a que el pueblo de Dios vuelva a buscar a Dios. Los reyes que entraban a gobernar, casi en su mayoría, incentivaban al pueblo a regresar, a adorar a Dios. Y así sucesivamente nos cuenta la historia. Y aquí vamos a hablar acerca de este rey llamado Ezequías, que entró a gobernar al pueblo de Israel. Cuando él entra a gobernar al pueblo de Israel, se dio con la sorpresa, o digamos, si él vio que el templo había estado cerrado, porque el rey antes de él, del reino de Judá, le había llevado, hermanos, también a la idolatría al pueblo de Judá, al reino de Judá. Por cuanto, hermanos, habían hecho parentesco con el pueblo de Israel. Uno de sus hijos se casó, uno de sus hijos del rey de Judá se casó con la hija de Acab y de Jezabel, que eran idólatras, eran del reino de Israel, pero practicaban la idolatría. Entonces, como que hicieron ese parentesco, esa familiaridad, y se contagió el pueblo de Israel, también el rey que gobernó en ese entonces,
Entonces, hermanos, también llevó al pueblo de Israel a la idolatría y por lo tanto el templo de Dios se cerró. Por años se cerró el templo de Dios y ya no se congregaba, estaba abandonado. Cuando Ezequías, él toma el mando como rey, entonces se encuentra el templo de Dios cerrado y él hizo algo bueno porque él motivó al pueblo, al país, al reino de Judá, a los habitantes, para que se vuelvan a Dios. Y eso es algo bueno que él hizo. Lo primero que hizo Ezequías fue llamar a los sacerdotes y hablarles, y lo habló con amor, lo habló a conciencia, y les dijo que ellos eran los encargados de administrar en el templo. Por lo tanto, ellos que hagan una limpieza, que ordenen el templo para que el pueblo venga y se abran las puertas del templo y el pueblo venga a adorar a Dios. Esa motivación era buena y eso era agradable delante de Dios porque Ezequías estaba haciendo las cosas buenas para Dios. Estaba motivando al pueblo a que dejen de la idolatría y se vuelvan al Señor. Por eso es que él escogió a los sacerdotes y en verdad los sacerdotes eran los encargados de la tribu de Leví. Ellos eran los encargados de administrar dentro del templo de Dios y él empezó en ese orden, entonces respetando lo que decía la palabra de Dios. Y por lo tanto, él conversó con los sacerdotes, no con todos de repente, con una parte, pero los sacerdotes que fueron concientizados por Ezequías a volver a abrir el templo de Dios para que el pueblo nuevamente vuelva a adorar a Dios y a tomar en cuenta las fiestas solemnes que se hacía durante el año. Entonces, hermanos, los sacerdotes abrieron las puertas del templo, ingresaron al templo, ordenaron, pusieron los vasos que se utilizaban. Todo estaba desordenado en el templo, pero ellos volvieron a ordenar, volvieron a limpiar, hicieron un aseo, una limpieza dentro del templo de Dios y ordenaron y pusieron los utensilios en cada lugar que le correspondía porque todo estaba desordenado. Y cuando, hermanos, todo lo hicieron, porque los sacerdotes también concientizaron a otros más de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, para que también se unan a este trabajo y unidos, hermanos, hicieron ese restablecimiento del templo, limpiando, ordenando los utensilios y así poniendo las cosas en orden para que se abra el templo para los moradores del pueblo y todas las cosas estén ordenadas. Así es que cuando se hizo esto, hermanos, entonces se abrió las puertas del templo y el pueblo volvió a adorar a Dios. ¿Incentivado por quién? Por el rey Ezequías. Hizo algo agradable, hizo algo bueno, porque motivó al pueblo a que vuelva al Señor. Y entonces el pueblo, hermanos, una vez que se abrió el templo de Dios, el pueblo nuevamente comenzó a adorar a Dios y a hacer sus fiestas solemnes en conmemoración que ellos hacían a la venida de Cristo. Se comenzó a hacer sus fiestas nuevamente, respetando el orden divino de Dios. De esta manera, hermanos, por haber hecho Ezequías estas cosas buenas, por motivar al pueblo a la presencia de Dios, Dios bendijo el gobierno de Ezequías en su reinado. Así es que viene la bendición, hermanos. Dios bendice cuando algo bueno haces por la obra del Señor. Dios no es deudor de nadie. Cuando te preocupas por su obra, cuando te preocupas por los hermanos que verdaderamente han dejado de congregar o están desanimados o desalentados, ya no vienen al templo, entonces te preocupas por ellos. Comienzas a trabajar y ver la forma, métodos estratégicos de cómo hacerlos volver y hablarles de la palabra para que retornen al lugar de donde ellos deberían estar.
Entonces eso es agradable delante de Dios y eso hizo Ezequías. Por eso Dios le bendijo en su gobierno, prosperó económicamente en todo aspecto, en su ganado, en sus sembríos, cosechaba bien en abundancia, sus ganados se multiplicaban en el país, todo fue próspero. Los armamentos que él mandó hacer eran armamentos sofisticados, buenos armamentos, todo era bendecido, buenos soldados, todo, Dios estaba en el asunto. Entonces, hermanos, Dios le ayudó a Ezequías. Pero miren, pasa el tiempo, Ezequías tuvo una enfermedad y él, por esta enfermedad que tuvo, le clamó a Dios para que Dios le sanara de esta enfermedad que él tenía. Y Dios le envía a Isaías con el mensaje para decirle que se prepare, ¿no? Que ordene su corazón porque iba a morir, iba a partir. O sea, en otras palabras, Dios no lo estaba aceptando la petición que él estaba haciendo, que le sane de su enfermedad para que siga viviendo. Entonces, cuando Isaías entra a darle la noticia al rey, entonces el rey recibe esta noticia de que iba a morir y que se prepare. Entonces él cayó postrado en tierra y se humilló y lloró y le clamó de todo corazón a Dios y le pidió que le concediera todavía con vida. Y Dios, hermanos, vio la humillación, el quebrantamiento de su corazón, el ruego que él le hacía, porque Isaías le dijo: Señor, he trabajado para tu obra, me he esforzado, Señor, por querer hacer las cosas agradables delante de ti. He abierto las puertas del templo para que el pueblo venga y te adore y te sirva, Señor. He hecho todo lo bueno, Señor, por agradarte. Concédeme vivir un tiempo más, porque quiero seguir trabajando en tu obra. Y llorando y quebrantando su corazón, le pidió de todo su corazón al Señor. Isaías estaba saliendo por la puerta cuando le dio el mensaje diciéndole que iba a morir. Y Dios le dice a Isaías, antes de que salga por el umbral de la puerta, y le dice: regresa y dile a Isaías que he escuchado su oración y lo voy a conceder 15 años más de vida. Isaías regresó, se dio media vuelta y regresó y le dijo: Dios ha escuchado tu oración porque has quebrantado tu corazón. Y Dios te concede 15 años más de vida. Entonces, Ezequías recibe el mensaje del profeta, pero él pide una señal para comprobar si verdaderamente es cierto que lo que Dios estaba diciendo. Y la señal que, hermanos, era que el tiempo iba a retroceder. Y entonces, eso es lo que la señal del tiempo, del grado. En ese entonces, pues, hermanos, la hora era distinta, se miraba por grados, por la sombra, cuando avanzaba. Entonces, hermanos, se detiene eso, el tiempo, el grado. Y esa era la señal para Ezequías, que Dios había contestado su oración y que vivía 15 años. Y este acontecimiento, hermanos, se divulgó. Este milagro que sucedió se divulgó, hermanos, por todos los lugares. Y allá en Babilonia eran hombres preparados que estudiaban la astrología, la astronomía, y ellos se dieron cuenta de este cambio, de este retroceso que había acontecido, y pudieron darse cuenta que era por la petición que había pedido Ezequías. Entonces el rey envió sus mensajeros, embajadores,
al reino de Judá, a visitarle a Ezequías, para felicitarlo, porque su Dios le ha concedido vivir 15 años más de vida y el tiempo se ha detenido. Ese es algo maravilloso, porque eso no lo puede hacer cualquiera. Y el Dios de Ezequías lo ha hecho. Entonces, hermanos, los mensajeros fueron a felicitar a Ezequías, a averiguar más de este acontecimiento. Y esto era una prueba que Dios le estaba poniendo a Ezequías. Cuando los mensajeros llegaron a Ezequías, Ezequías lo que tenía que haber hecho, el rey, era de testificar, de engrandecer el nombre de Dios por lo que había hecho con él. Pero él se enalteció a él mismo. Y lo primero que hizo, antes de testificar de la gloria de Dios, antes de hablar del prodigio que Dios había hecho con él, de dar buen testimonio, de exaltar el nombre de Dios, de engrandecer su nombre a estos embajadores para que lleven este mensaje a su país, él lo primero que hizo para vanagloriarse, enseñar los tesoros, las bendiciones que Dios le había prosperado. Lo llevó al templo y los enseñó los tesoros de Dios que había en el templo, en el depósito, allí en el templo. Luego de haberlos enseñado, los bienes, las riquezas, el templo, de lo que el pueblo daba para la obra del Señor, había ahí un depósito donde almacenaban todos los tesoros que era ofrendado y dado para Dios. Todo lo enseñó y luego los llevó a su palacio, porque el rey también tenía bendiciones, también tenía su bodega donde guardaba sus tesoros, donde guardaba su oro, su plata, todo lo que Dios le había bendecido en su gobierno. Lo llevó y lo enseñó a estos mensajeros como para dar a entender, para vanagloriarse, para exaltarse a él mismo, y le dio la espalda a Dios. Esto fue causa de su exaltamiento que él hizo, hermanos, y fracasó en ese sentido. ¿Por qué? Porque estos embajadores se sorprendieron cuando el rey les enseñó los tesoros que había, tanto en el templo como en sus palacios. Lo enseñó sus graneros, sus depósitos que tenía, sus almacenes donde almacenaban sus granos, porque ellos eran bendecidos por Dios, porque cuando cosechaban el fruto de la tierra, hermanos, Dios los bendecía, porque sus frutos, hermanos, las cosechas eran en abundancia y sus depósitos que tenían almacenados eran grandes, sus graneros, hermanos. Entonces todito esto vieron los embajadores. Y cuando ellos regresaron a su país, dieron este informe al rey de Babilonia para despertar en ese rey la ambición de posesionarse de los bienes que tenía en Jerusalén, en el reino de Judá. Entonces, hermanos, cuando estos embajadores llegaron y dieron la noticia al rey, el reino de Judá están bien, tienen buenas riquezas, tienen buenos tesoros, tienen buenos almacenes de grano, tienen buenos ganados, cantidad de ganados en abundancia. Entonces, ¿por qué no le hacemos guerra y por qué no los invadimos su territorio y los tomamos prisioneros y los traemos como siervos que nos sirvan a nosotros y nos apoderamos de todo lo que ellos tienen? Eso, hermanos, fue lo que despertó esa ambición en el rey de Babilonia. Por eso, hermanos, se cometen muchas veces errores cuando no exaltamos y damos la gloria a Dios. Y queremos ser exaltados nosotros, hermanos, si Dios nos ha dado un don, un talento, y en verdad lo hacemos trabajar para el Señor y lo desarrollamos bien,
De repente vengan los halagos, pero que los halagos no sean para ti, es para Dios. Toda la honra y la gloria es para Dios. Nosotros somos siervos de Dios. No hagamos alarde del don que Dios nos ha dado. No hagamos alarde de ello. No hagamos alarde de las bendiciones que Dios nos da por lo que trabajamos en su obra, porque eso despierta el interés en el enemigo para atacarnos. Y eso es lo que hizo con el rey de Babilonia. Por esa desobediencia, hermanos, por no haber testificado de lo que Dios ha hecho en su vida de Ezequías, Dios, hermanos, permitió que este país de Babilonia, hermanos, a través de los años, venga y los lleve cautivos al reino de Judá, porque esto despertó esa ambición y ese deseo de apoderarse de todos los bienes que Dios había bendecido al reino de Judá en el enemigo. ¿Por qué? Porque cometió un error Ezequías. Hermano, nosotros podemos ser buenos siervos del Señor. Podemos tratar de hacer todas las cosas buenas para Dios, pero muchas veces estamos desprevenidos. Dejamos que el orgullo, que la vanidad, que la soberbia, que los frutos de la carne comiencen a entrar en nuestra vida, y esos son los errores que cometemos. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes ante todo, para que el enemigo no nos encuentre desprevenidos. Esto es lo que nos enseña, hermanos, esta historia de este acontecimiento del rey Ezequías. Después de haber hecho todo lo bueno para Dios, después de haber hecho las cosas agradables para Dios, y Dios le bendecía, pero él se orgulleció. A veces pasa eso también, hermanos, en nuestra vida. Cuando Dios desarrolla nuestro talento, nuestro ministerio, nos volvemos, hermanos, buenos predicadores, buenos evangelistas, buenos maestros en la palabra. Y dejamos que entre esa vanidad y nos creemos como grandes e importantes, cuando debemos mantener siempre la sencillez y la humildad, porque toda honra y toda gloria es para Dios, porque Él es el quien nos da la sabiduría, Él es el quien nos da el entendimiento de la palabra del Señor. Y por eso, hermanos, tenemos que honrar primeramente a nuestro Dios. Los errores se pagan. Ezequías permitió, hermanos, de que el reino de Judá, hermanos, vaya cautivo. En el futuro iba a ir cautivo hacia Babilonia, porque no fue el imperio asirio quien le llevó cautivo. Sí quiso el rey de Asiria, Sennacherib. Él sí intentó luchar, invadió inclusive el territorio de Judá para llevarlos cautivos. Pero también este rey, porque difamó a Dios, como que se creyó capaz, porque en realidad el imperio asirio venía conquistando muchos países, muchas ciudades, y por eso él se creía pues que todo lo podía hacer, se creía un gran imperio, y desechó a Dios, despreciando y diciendo: si yo he conquistado a otras ciudades y su Dios no los ha librado de mis manos, ¿cómo creen ustedes? Le decía al pueblo de Judá, ¿cómo ustedes creen que su Dios les va a librar de mi mano? Si no los ha librado a los demás pueblos que también ellos adoran a sus dioses, ¿cómo creen ustedes que les va a librar de mis manos? Ezequías les está engañando diciendo que su Dios lo va a librar. Todo esto habló Sennacherib, el rey de Asiria, ¿no? Comenzó a descreditar a Dios, a menospreciar a Dios. Por eso es que Dios, hermanos, lo avergonzó, creyéndose capaz de conquistar al reino de Judá. No permitió que él lo conquistara, por cuanto se enseñoreó a sí mismo. Hermanos, el rey Sennacherib, hermanos, tuvo que retirarse
de donde había ido a invadir al territorio de Judá, avergonzado porque su personal, sus soldados, sus mejores hombres de guerra, sus príncipes, Dios le quitó la vida, hermanos. Murieron y se sintió él sin protección y avergonzado tuvo que abandonar lo que había cercado al reino de Judá y se regresó a su país. Avergonzado, llegó a su país y sus propios hijos lo mataron, dice la palabra del Señor, y murió. Así es Dios, hermano, no podemos descreditar a Dios, tengamos mucho cuidado. Entonces Dios no le dio el privilegio al rey de Asiria de conquistar a Judá, pero sí permitió que se levantase el imperio de Babilonia para que venga y les lleve cautivos al reino de Judá. Porque a través de esta aflicción, Dios, hermanos, escogía a aquellos que a través de la aflicción se daban cuenta que esto estaba escrito en la palabra, porque ya esto estaba escrito en las profecías de Moisés, de que si ellos se apartaban, Dios los iba a dispersar del pueblo, del territorio donde Dios lo había puesto en las tierras de Canaán. Entonces, hermanos, y hay muchos que reaccionaron, volvieron a la palabra y se daban cuenta a través de su aflicción, después de haber estado viviendo en una tierra que Dios les dio para que habitasen, irse como siervos, como esclavos, como cautivos a otros países. Entonces es ahí donde muchos, hermanos, de repente no una grande cantidad de todos los que se fueron cautivos, pero siempre había un remanente que volvían a la palabra y se daban cuenta que estaba escrito estos acontecimientos y se arrepentían y volvían al Señor, arrepentidos. Esos fueron los que regresaron de Babilonia cuando se cumplió el tiempo de su cautividad, regresaron a reconstruir los muros de Jerusalén y el templo de Dios. No fueron todos los que se fueron cautivos, no, solamente aquellos que reconocieron, que volvieron a la palabra y se dieron cuenta que todo esto ya estaba escrito porque habían desobedecido a Dios. No andaron conforme a lo que Dios le ordenó en su palabra. Y esto mismo, hermanos, sucederá también en este tiempo. Si nosotros no andamos conforme nos habla la palabra del Señor, cosas nos acontecerán, hermanos. Pero es para bien muchas veces. Las aflicciones que nos suceden es para darnos cuenta y poder escoger, porque tenemos el libre albedrío, o de levantar nuestra mirada a Dios y decirle, Señor, estas cosas que me vienen es porque no estoy haciendo las cosas bien. Y me arrepiento y reconozco, Señor, que me equivoqué y vengo a ti arrepentido. Entonces, hermanos, si esto hiciéramos, entonces, en verdad, Dios nos recibe con los brazos abiertos. Para esto, hermanos, están escritas estas historias de la palabra del Señor para prevenirnos en este tiempo, para no cometer los mismos errores y darnos cuenta que hay esperanza, hay misericordia de Dios para aquellas personas o aquellos hermanos que volvemos al Señor. Hermanos, en esta mañana Dios bendiga esta palabra que Dios me permitió poder traerlo para poder concientizarnos y darnos cuenta que debemos cada día testificar de la palabra del Señor antes de exaltarnos a nosotros mismos y quebrantar nuestro corazón para ser siempre mansos y humildes de corazón. Dios le bendiga y bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.